El Atlético de Madrid le pone acento mexicano a la liga con su último fichaje. Hablamos de el mexicano-americano Obed Vargas, que llega procedente de la MLS, del Seattle Sounders. Un centrocampista muy jovencito, de 20 años. Dicen que es chiquito pero matón. Ha disputado 130 partidos y ha marcado 8 goles y ha dado 10 asistencias. De él vamos a hablar con Marisa Lara, con Luis Bou, con José del Valle y también con Hernán Pereira. Pero antes, no es el primer mexicano que ha llegado al Atlético de Madrid. Veremos si engrosa esta lista de los jugadores mexicanos que se han puesto la camiseta del primer equipo. Por supuesto, cómo no, el mítico Hugo Sánchez, Luis García, Raúl Jiménez, este más reciente, y HH, Héctor Herrera. Veremos si Obed Vargas, como decíamos, se suma a la lista. Marisa Jara, al final no es el niño Mora, del que tanto hemos hablado, de Gilberto Mora, el que llega a la liga, el que da el salto a Europa, sino este chico, como decíamos, de 20 añitos, que bueno, llega como una joven promesa al Atlético. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Anita? Hola, ¿qué tal chicos? Un placer saludarles. Sí, 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 tanto se hablaba de Gilberto Mora, porque además es una tremenda joya que también ha demostrado dentro de la selección tener los arrojos para estar en cualquier equipo. Pues bueno, ha sido finalmente Obed Vargas, otro chico que también en su momento estuvo en las inferiores de la selección de los Estados Unidos, pero que estaba siendo también observado, era una de las joyas en ese momento de la selección de los Estados Unidos, y después fue también ojeado, visoreado por la selección nacional, y es ahí donde encontró también cabida. Ha tenido ya 3 partidos oficiales, pero también ha tenido participación en las selecciones menores para que se vaya adaptando justo al ritmo de trabajo que tiene, y es un serio candidato para estar en esta lista final rumbo al Mundial por parte de Javier Aguirre. Así que es un jugador, sí, muy joven, chico, pero que tiene una gran capacidad de recuperación en el medio campo, que sabe leer bien entre líneas, que sabe retener el balón y puede apoyar a sus compañeros, un interior que sin duda puede traer bastante solidez a cualquier equipo. Y sí, llama la atención que haya terminado siendo él, porque lo ven justo en el Mundial de Clubes, ahí es donde lo ve el Atlético de Madrid, en el Mundial de Clubes ve la calidad que tiene, y también llama mucho la atención que no vaya a ser cedido, sino que se vaya a quedar con el primer equipo del Cholo Simeone, y es que seguramente alguna posición ya le vio, dónde lo va a ocupar, para tener a este nacido en Alaska y que ha tenido pues participaciones en equipo de Tacoma y bueno, del Seattle Sounders, y que tiene sin duda esta garra, esta mentalidad, el compromiso, y que es sobre todo un jugador muy maduro mentalmente. Yo creo que eso es lo que llama la atención, por lo cual levanta mucha expectativa. Sí, no es lo que se estaba esperando, pero bueno, esta es otra joya también dentro del fútbol mexicano, y por supuesto formado en la MLS. Genial, Marisa. Bueno, pues nos has dado un panorama de lo que es además este futbolista, como decíamos, muy jovencito, una joven promesa. ¿Qué opinas, Hernán, de esta llegada, no sé si es sorprendente para muchos, de este jugador cuando a lo mejor todos teníamos el foco puesto, como decíamos, en Gilberto Mora? No, hoy no es solución. Hoy no es solución para Atlético de Madrid de ninguna manera. Un jugador que tiene apenas 20 años, que tendrá que adaptarse al fútbol europeo, que el nivel de Europa y especialmente la Liga está muy, pero muy por encima de lo que es el nivel de la MLS, de la manera que entrenan, de la manera que juega, de la manera que Simeone va a intentar, si es que lo hace, meterlo en el equipo. Es una contratación a largo plazo, es una contratación para decir, perfecto, lo vamos trabajando, lo vamos potenciando, lo vamos mejorando, y el día de mañana, de aquí a un par de años, podría ser una solución para Atlético de Madrid. Atlético de Madrid necesita soluciones inmediatas, inmediatas, y Obed Vargas no le va a dar esas soluciones inmediatas con su recorrido como jugador. Llama la atención, ¿no?, esta contratación. Mucho más este momento Atlético de Madrid, que no anda bien, que ha dejado puntos en todos lados, que pierde partidos de Champions en condición de local. Si pensamos que Vargas va a ser solución, están muy, pero muy equivocados. Oye, Luis, quizá allí en Europa, en España, pues es un jugador más desconocido. Hoy a lo mejor muchos aficionados colchoneros se han levantado y han visto, oye, nuevo fichaje, Obed Vargas, ¿no? Y han dicho, bueno, ¿y este quién es? O sea, con todos mis respetos, pero es verdad que no se sigue tanto, ¿no?, el fútbol mexicano por allá.
Sí, los aficionados del Atlético de Madrid aún le tenían un poco más controlado por el partido del Mundial de Clubs, pero el resto de la afición al fútbol español, digamos, sí que era un jugador que no le tenía en el radar. Y la verdad es que es sorprendente este movimiento del Atlético de Madrid. En general, el mercado de fichajes ha sido muy raro porque, como dice Hernán, la sensación era que el Atlético era un equipo que necesitaba jugadores con rendimiento inmediato, no proyectos de presente futuro, como es el caso de Vargas, como es el caso también de Mendoza, este jugador del Elche que ayer a última hora el Atlético pagó 16 millones por él, también centrocampista, pero no es el perfil de jugador que andaba el Atlético de Madrid buscando en el mercado, como podía ser Højlund del Sporting de Portugal, un jugador mucho más contrastado, mucho más hecho, preparado para rendir nada más llegar al equipo. Y Mateu Alemán, que fue el director deportivo del Barça ahora en el Atlético, es que lo ha declarado durante este mercado, que si se iban a reforzar iba a ser para traer a piezas claves, para traer a jugadores importantes, y se acaba el mercado del Atlético y con la marcha de Conor Gallagher, con la que se recaudó bastante dinero, casi 40 millones, con la marcha de Raspadori también, que se recuperó la inversión hecha el verano pasado, el Atlético, tienes la sensación que además de Lookman, que sí que es un jugador ya bueno, con experiencia internacional, a pesar de que no ha estado aún en un gran equipo, sí que ha demostrado más cosas ya a primer nivel del fútbol europeo. Los otros dos, tanto Mendoza como Obed Vargas, da la sensación que sí que son jugadores que tienen buena pinta, pero que no vienen para solucionar los problemas que tiene ahora mismo el Atlético de Madrid. Y ya te digo, la sensación es que el Atlético ya está tirando la temporada y pensando en un futuro más que intentar, bueno, por lo menos progresar en la Champions, ganar la Copa del Rey. Da la sensación que están haciendo ya los planes para el futuro. ¿Estás de acuerdo, José? ¿Crees que este refuerzo tampoco ahora mismo soluciona los problemas que tiene el Atlético de Madrid? Al final no deja de ser un chico de 20 años que, bueno, llega como una apuesta del club, pero la verdad que el Cholo tiene bastantes problemas en este momento. ¿Tú crees que va a tener minutos? Yo creo que hoy al Atlético de Madrid no le sobra absolutamente nada, algunos minutos va a tener, pero está claro que no llega para ocupar un rol protagónico. De igual manera estoy de acuerdo con mis compañeros, estos son fichajes pensando a futuro, estos son fichajes pensando en la era post Diego Pablo Simeone. El técnico argentino tiene las horas contadas. Y es una gran noticia para Obed Vargas, porque en esa gráfica que nos presentaba Ana Cobos, pero esto de las el Cholo contadas, Simeone, ya lo diciendo muchas temporadas, y al final el Cholo Simeone, sí, ojalá y esta sea la buena, Ana, ojalá y esta sea la buena, porque no hay nada peor para cualquier ser humano que estar cómodo en el fracaso, estar cómodo en la derrota, y eso es hoy el técnico argentino. En la gráfica que usted nos presentaba, Ana Cobos, el Cholo Simeone se devoró a los futbolistas mexicanos que han pasado por el conjunto colchonero. Raúl Alonso Jiménez, que llegaba como el goleador de las Águilas del América. Para la gente que no sigue el fútbol mexicano, el América es como el Real Madrid de México. No le dio chances, no lo potenció, se fue a la Liga Premier de Inglaterra, y el delantero mexicano ha tenido una muy buena carrera en la liga más competitiva del planeta Tierra. Héctor Herrera, que llegó por pedido de Simeone, recién en los últimos 6 meses de su contrato le fue bien, cuando ya se venía para la MLS. Es una gran noticia para Obed Vargas que el Cholo Simeone tenga las horas contadas, porque es un entrenador que en los últimos 3 años y medio no ha potenciado los fichajes que han llegado. Y Ana, vamos a ser muy claros. No está mal decir que Obed Vargas es mexicano, porque claramente tiene pasaporte y tiene sangre mexicana, pero Obed Vargas es un producto de las academias de Estados Unidos, es un producto de la MLS, es un producto de las selecciones juveniles de Estados Unidos. Así que hoy México, por favor, que no se cuelguen la medalla, porque todavía no trabajan bien con los jóvenes. En Estados Unidos sí están trabajando de mejor manera con los jóvenes. Nadie se está colgando nada, Bueno, José. vienes ahí, Guerrero, vienes Guerrero, José del Valle. Nadie está diciendo pues fíjate lo que iba a preguntarle contrario, yo a Anita. Marisa. Sí, Anita. Yo te iba a preguntar, Marisa, pues lo que supone esto para el Tri, ¿no? Este salto de este chico que tú decías que es un jugador muy maduro, que es un chico muy maduro, pese a su corta edad, ¿qué significa también para el Tri, ¿no? Él formó parte del Mundial Sub-20, también ha jugado partidos con la selección mayor, de hecho hace poco jugó ese amistoso frente a Panamá, tuvo minutos ahí. En fin, ¿crees que esto ayuda también a la selección mexicana? Ojalá que ayude. Antes de pasar ese tema, nada más decirle a José que lo único que se dijo de este lado y se está diciendo es un jugador que nació en Alaska, de padres mexicanos, que se formó en la MLS. Pero ¿por qué se pone el saco? Yo no lo decía por usted, Marisa. Bueno, no sé. Yo no lo decía por que usted. lo mencionó, José.
Porque nadie está No. diciendo lo contrario. Es un jugador que se formó en la MLS y que está en las inferiores de los Estados Unidos, que jugó partidos allá y que fue visoreado y al final decidió dar el salto todavía a las menores y ya debutó en la selección mayor de los Estados Unidos, como pasa con muchas figuras que quieren estar en un lado o en otro. Bueno, este se decantó por la selección mexicana, donde sí es un proyecto para poder estar en este mundial. Por eso lo importante que tenga minutos. Es un arma de doble filo. Ya escuchábamos a José que ya está corriendo al Cholo Simeone, que ya no lo quiere ver ahí, pero la realidad es que el Cholo lo vio, el Cholo le echó el ojo y el Cholo lo está llevando al equipo del Atlético de Madrid para tener y lo decías, José, no le sobra. Tiene cualquier cosa que venga a apuntar y ayudar al equipo del Atlético de Madrid va a ser bueno. Podría trabajar peleando un puesto a Pablo Barrios, a Johnny Cardoso, no sé, a Llorente si decide utilizarlo también por interior, a Coque, perdón. Entonces, pues de que va a pelear un puesto, pero que es un chico joven que puede tener minutos, sí. Ojalá que los tenga, porque si tiene estos minutos, si tiene esta actividad, le va a ayudar a potenciar su visión hacia la Copa del Mundo, que es lo que están queriendo todos los jugadores. Es un chico con buena recuperación, con buena visión, que lee muy bien entre líneas y yo creo que eso tendrían que aprovecharlo. Ojalá que tenga estos minutos, porque hablábamos de Hugo Sánchez, de Luis García y de Raúl Jiménez, 3 delanteros que la rompieron en Europa. Y bueno, Héctor Herrera, que llegó a petición, un medio defensivo que también ahí estuvo, es decir, es el segundo que llega con una posición de medio, pero que esto no nos habla de nada. Ojalá que pueda también labrar su propia carrera y que sea una posición donde hay competencia, pueda pelearla a cada uno de estos jugadores para tener minutos de cara al Mundial, porque si va a ser banca, poco le va a servir al Vasco Aguirre, poco le va a servir. Bueno, al Vasco Aguirre, tal y como están las cosas en México, Hernán, yo creo que le sirve ya cualquier cosa, ¿no? Porque no queda tanto para la Copa del Mundo. Lo mataste, ¿cómo están las cosas Anita? en México? Lo mataste. No le sobra el talento. Es la realidad, ¿no? Yo siento que siguen haciendo probaturas y el Mundial está Ana, fuera de la a Marisa no le gusta escuchar la verdad, Ana. A Marisa le duele la verdad, como dice Ricardo Arjona. Marisa prefiere una mentira que le haga feliz y no una verdad que le amargue la vida. Eso es Marisa Lara. Tranquilo. Yo creo que ustedes se aferran a la afición, porque a poco más, ¿no? Ahora, tampoco cualquier cosa. Porque acá algo importante. Estamos ya en el mes de febrero. En junio es el Mundial. Hay que tener ritmo, hay que tener minutos, hay que jugar. No estamos a un año del Mundial o un año entero para que Obed Vargas pueda llegar, adaptarse, jugar y tener la idea. Ya estamos a la vuelta a la esquina del Mundial. Entonces, todos sabemos que no va a ser titular. Si juega va a ser pocos minutos, por lo tanto, va a llegar al Mundial sin ritmo. No va a llegar, puede entrenar muy bien, podrá entrenar muy bien, pero no es lo mismo entrenar que jugar. Entonces, al fin y al cabo, no va a ser solución para el Vasco Aguirre. Es mejor un futbolista que en Chivas, líder de la Liga MX, juegue cada fin de semana que ser suplente en Atlético de Madrid y jugar 3 minutos, 4 minutos, 10 minutos, que es lo que lo va a poner el Cholo Simeone. Yo tengo muchísimas dudas que Simeone lo haya pedido. Ya la presencia de Mateo Alemão, estamos hablando de cambio. Alemania vino para cambiar este Atlético de Madrid. Y yo estoy con José, no me extrañaría que para que eche al Cholo Simeone. No hoy, cuando termine la temporada y Atlético de Madrid, como pasa todos los años, no festeje nada. No festeje nada en la Copa de Leche. Entonces, ante esa situación, Enrique Cerezo dice, tenemos que tener a alguien para que limpie el vestuario o para que limpie la dirección técnica. Y ese trabajo sucio lo va a hacer el ex hombre del Barcelona, no el actual presidente. Desde ahí está este proyecto. Y Obed Vargas viene para el próximo campeonato, para los próximos años. O de repente también para algún negocio que Atlético de Madrid puede llegar a hacer en Estados Unidos, porque atrae mucho el mercado mexicano en cuanto a venta de camisetas, en cuanto a derechos televisivos, y por eso también a veces llegan este tipo de jugadores que ni se puede comparar ni con Hugo Sánchez, ni con Luis García, ni tampoco con el propio Raúl Jiménez, que hicieron su recorrido, la mayoría antes de llegar a un Atlético de Madrid, o venían con un bagaje mucho mayor. Y recordemos, viene de la MLS, que es un fútbol inferior, no hay ninguna duda, inferior. Pobre chico, que no vea el vídeo. Decimos la verdad. Estamos augurando la los verdad, minutos ahí en Ana, Atlético de Madrid. No. Yo tengo algo positivo para decir de Obed Vargas, Ana. Yo tengo algo muy positivo para decir de Obed Vargas.
Aquí en este segmento, por ejemplo, están dos hijos de Messi, Luis y Hernán Pereira, y en una cancha de fútbol hay muchos hijos de Messi que en lugar de salir a competir contra Messi salen a hacerle la referencia. Obed Vargas todo lo contrario, y lo vimos en la final de la última Leagues Cup, donde el tipo guapeó, pidió la pelota, se mostró, la rompió. Seattle Sounders le pasó por encima al Inter Miami y los amigos de Messi en la frustración fueron a agredirlo, a pisotearlo, a intimidarlo. Obed Vargas no arrugó, al contrario, fue al frente contra Luis Suárez. Busquets de manera cobarde le pegó cuando el chico estaba distraído y Obed Vargas lo único que hizo fue celebrar. A mí me encanta la personalidad de estos chicos que obviamente admiran a Messi como yo, pero cuando se está en la cancha hay que salir a competir y eso lo tiene clarísimo este joven juvenil estadounidense diagonal mexicano. En la final de la MLS no lo vi, por cierto, del Valle. En la final de la MLS no lo vi, la vio por televisión Obed Vargas, ¿no es cierto? Claro, porque el fútbol es un deporte colectivo. El fútbol es un deporte colectivo, claro, él solo no puede. Decía por las dudas. Decía por las dudas, porque no. Pero en esa final sí lo vio, ¿no, Hernán? En esa final sí lo vio, la final a la cual yo hago referencia, ahí sí lo vio. Sí, donde uno de los campeones del torneo como Inter Miami buscaba ganar su segundo título. Sí, exacto. Claro. Sí. Bueno, chicos, bueno. Le deseamos lo mejor a este chico, joven promesa, por supuesto, y esperemos que tenga muchos minutos en el Atlético de Madrid. Y, oye, quién sabe. Gracias, Marisa, gracias, Luis, gracias, José y Hernán, y a todos ustedes, ya saben, suscríbanse, denle like y síganos para más vídeos como este.